Le daño la conexión. Listo. Entonces, panel, es muy importante que este debate quede claro porque puede llegar a ser confuso por la naturaleza de lo que nos enfrentamos. ¿Qué es lo que pasa? Este debate trata sobre priorizar o los deportes tradicionales o estas nuevas alternativas que nos presenta la InfoSlide, y particularmente tenemos que priorizar X o Y. No es cuestión de que oposición me pueda decir acá en este debate, es que eventualmente pueden ser incluidos ambos porque no son excluyentes. Acá hay un sentido de priorización por dos razones. Primero, porque no lo exige la moción, pero segundo, porque incluso si no lo exigiera tácitamente, creo que es plausible de entender que los Juegos Olímpicos, por temas logísticos, pero también por temas de que si abarcaran mucho dejarían de tener el significado que tienen, no pueden darse el lujo de aceptar tantos deportes dentro de sus competiciones. Dado entendido esto, este debate lo ganará quien les demuestre en qué lado de la casa tenemos unos mejores mejores Juegos Olímpicos y un mejor estado de cosas para los deportes en el mundo. Ahora, creo que, dado eso, creo que es súper necesario una caracterización de los Juegos Olímpicos, y es que los Juegos Olímpicos representan para la humanidad un estado de unión y un estado de interacción constante bastante importante, porque hay una cohesión, una competitividad de un lenguaje que es mucho más universal. ¿Por qué? Porque encuentra personas de todos los países que se entienden bajo el lenguaje del deporte y en ese sentido interactúan. Creo que ha sido muy importante alrededor de la historia, por ejemplo, el triunfo de Jesse Owens en la Alemania nazi en los Juegos de Berlín. Creo que particularmente, Berlín o Múnich, creo que particularmente los Juegos Olímpicos han hecho que la humanidad interactúe en sus momentos más álgidos, más duros, y particularmente creo que los Juegos Olímpicos tienen una connotación, sobre todo, de poder interactuar entre personas que de otra manera no lo harían, en poder interactuar entre países, hacer política, hacer intercambios culturales, y sobre todo es algo que nos nutre como humanidad y deja un legado sobre qué significa para nosotros el deporte y por qué esta esencialidad de esta competitividad humana dada en los términos adecuados. Dada esta caracterización, voy a explicarles dos puntos de análisis porque creo que particularmente la sustitución de los deportes tradicionales por nuevos es malo para estos procesos de los Juegos Olímpicos como parte del patrimonio de la humanidad. Segundo, porque creo que los deportistas están peor del lado de la casa donde particularmente la sustitución se da. Empecemos porque creo que esto afecta a los Juegos Olímpicos como patrimonio de la humanidad. Particularmente creo que justamente como los Juegos Olímpicos es algo que tiene que representar a la humanidad entera porque pues participan todos los países, es muy necesario que las competiciones que se dan dentro de los Juegos sean competiciones a las que todo el mundo pueda teñir. Es decir, creo que el béisbol es algo que se ha internacionalizado dentro de la comunidad. Creo que particularmente, por ejemplo, el karate es algo que hoy en día se esparce por todo el mundo. Miren cómo esto no funciona con las alternativas que nos están brindando el Comité Olímpico. ¿Por qué? Porque el breakdance obedece mucho más a cuestión de culturas locales y de que la música y particularmente las formas de baile interactúen con mi cultura local. O particularmente miren cómo el skateboarding o el surf necesitan y dependen sobre todo de unas barreras físicas que no tienen todos los países. Es decir, no todos los países tienen mares, y los que los tienen, no todos los países tienen los mares con las olas más adecuadas para practicar surf y ser mucho más competitivos en el tema. Entonces, en ese sentido, creo que particularmente estos deportes, como no son una cuestión globalizada en la humanidad, tienden a ser excluyentes y terminarían eventualmente rompiendo la lógica de los Juegos Olímpicos de ser lo suficientemente abarcativos para que todos los países que participan de los Juegos Olímpicos sean capaces de interactuar y sobre todo de identificarse. Pero es que además miren cómo es importante que los Juegos tengan una cercanía cultural. Es decir, creo que es mucho más fácil para un espectador de los Juegos Olímpicos identificarse y entender el béisbol. Es decir, creo que no todas las personas acá somos fans del voleibol, pero particularmente creo que cuando los Juegos Olímpicos pasan a ser un evento tan magnánimo, prendo la tele y es muy fácil y intuitivo entender qué es lo que está pasando porque es algo mucho más entendido universalmente. Mientras creo que es mucho más difícil para un espectador, no sé, por ejemplo, de África o de Asia, entender qué es lo que está pasando en el breakdowns, porque este equipo lo está haciendo mejor que el de mi delegación, etcétera, etcétera, etcétera. Como estas alternativas hoy en día no son algo que realmente interpele
a las necesidades humanas de interacción en la generalidad del mundo, esto es sumamente pérfido para las personas que no pueden llegar a identificarse o entender estos deportes. Y en ese sentido, creo que de mi lado de la casa, cuando mantenemos los deportes tradicionales, creo que los juegos mantienen una relación global y de interacción con la comunidad internacional que realmente permite cambios políticos, como el triunfo de Jesse Owens, un jugador negro que hizo que la Alemania nazi quedara mal ante la comunidad internacional, o particularmente como un juego de ping-pong logró distender las tensiones de la Guerra Fría. Creo que este tipo de cosas no se logran hasta que particularmente no se logra en un mundo donde las lógicas de los deportes no son internacionales y la gente no se puede identificar con ellos. Pero Martín, tu aclaración. Muchas gracias, señores jueces. Denoten dos problemas graves del caso de alta de gobierno. En primer lugar, que nos imponen una métrica que no exige la moción y que no me logran demostrar, que quisiera ver cómo son excluyentes unos deportes con otros. Son 15 segundos, miren, son 15 segundos. Creo que es intuitivo creer que la lógica del Comité Olímpico es tener unos mejores juegos. Si no, no habría sentido para para particularmente hacer de la sustitución. Creo que el Comité Olímpico está particularmente enfocado en tener unos mejores juegos. Incluso si esa no fuera la idea, creo que mis argumentos caben en la métrica de entender por qué se debe lamentar esta decisión, así que el punto de Martín es poco atañible a lo que hemos dicho hasta ahora. Ahora, segunda línea de análisis, porque creo que esto es malo para los deportistas. Particularmente, creo que, por ejemplo, el breakdance o el skateboarding o este tipo de alternativas tienen una facilidad mucho mayor de encontrar un nicho de acogida entre el público fuera de los Juegos Olímpicos. Es decir, vemos cómo existen actualmente los X Games, donde el skateboarding o el ciclismo de extremo particularmente tienen un público consolidado, o particularmente el breakdance tiene mucha acogida dentro de los barrios subterráneos en Nueva York. Entonces creo que como están mucho más enfocados en la expresión cultural, es mucho más plausible que encuentren un nicho de acogida afuera de los Juegos Olímpicos. A diferencia de que particularmente los deportes como el judo, el karate, el taekwondo o el béisbol, algunos tendrán público consolidado en el escenario local o particularmente regional, pero creo que es mucho más difícil que se consoliden porque como no tienen un nicho, un público específico, o particularmente porque las personas no se interesan por ellos fuera de los Juegos Olímpicos, entonces no les interpelan y no son capaces de identificarse con eso. Creo que de mi lado de la casa, entonces, hay muchas más posibilidades de que estos deportes sigan manteniéndose y no se disminuyan las prácticas que los sostienen, y sobre todo tenemos un mucho más sentido cultural. Por todo esto, orgullosos de proponer. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con líder de oposición. Hola, ¿qué tal? Quiero comprobar, por favor, que se me escucha bien. De acuerdo. Bien. Vamos a seguir la métrica del primer gobierno en donde tenemos mejores Juegos Olímpicos, pero a la vez vamos a evidenciar algo súper importante que ha pasado en la Cámara Alta de Gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la carga de la prueba a la que se somete el primer gobierno para intentar probar que va a tener mejores Juegos Olímpicos es totalmente injusto, porque la carga de la prueba de vamos a tener mejores Juegos Olímpicos en donde tengamos deportes que sean más universales no es necesariamente cierto y no es necesariamente justo. ¿Por qué? Porque en ese sentido el surf nunca podrá ser un deporte valorado en los Juegos Olímpicos bajo ninguna circunstancia y en ningún escenario. Eso no permite el debate, obviamente, pero también vamos a demostrarle por qué no es cierto eso de que deportes universales deben ser los deportes considerados en los Juegos Olímpicos, porque incluso si desaparecemos el surf, desaparecemos el breakdance y desaparecemos el skateboarding, vamos a seguir manteniendo el hockey sobre hielo, por ejemplo, dentro de los Juegos Olímpicos, y eso es algo que no va a poder tocar la Cámara Alta de Gobierno. Y el hockey sobre hielo también solamente rige en países que tienen posibilidades de tener hielo para practicar, así como dice de los países que necesitan tener mar para el surf. Es lo mismo, básicamente. Es por eso que tampoco tiene sentido esto de que todos los deportes deberían ser universales, porque incluso si quitamos los
los deportes de la oposición van a seguir manteniendo en el gobierno deportes no universales. Así que eso de plano queda eliminado. Pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros como oposición para dar a entender de por qué vamos a tener mejores Juegos Olímpicos en nuestro escenario? El gobierno ya nos demostró cuál era la importancia de Juegos Olímpicos y por qué no se asemeja a cualquier otro torneo de deporte que exista normalmente, ¿de acuerdo? Tienen una importancia especial. Ahora, ¿por qué necesitamos tener estos deportes modernos dentro de los Juegos Olímpicos? Algo que no va a poder contradecir todo gobierno es la idea de que los deportes que ellos quieren mantener son deportes tradicionalmente aceptados, son deportes con una gran mayoría de público, son deportes que gozan de una aceptación grandísima y que por esa aceptación, por haber nacido prácticamente 200 años antes y solo por eso, ya tienen muchos torneos actualmente, tienen muchos equipos actualmente, tienen muchos espacios de competición, etcétera. ¿Cuál es el problema y qué es lo que no tienen los deportes modernos? Que al ser deportes socialmente aceptados como deportes entre comillas, porque antes la gente despreciaba este tipo de actividades como por ejemplo el skateboarding, en donde lo relacionaban con gente de mal vivir, o como por ejemplo el breakdance, que lo mismo, básicamente solamente por nacer de los barrios o de los guetos de Estados Unidos, la gente lo empezó a relacionar mal. Es así que los deportes modernos que nosotros estamos defendiendo son socialmente aceptados desde hace muy poco. Es por esto que no han tenido la pegada que tienen los deportes tradicionales de gobierno. Entonces, ¿por qué nos interesa integrarlos a algo oficialmente grande como son los Juegos Olímpicos? Por la sencilla razón de dos cosas. Primero, porque esto va a permitir que estos deportes nuevos o deportes modernos tengan la categoría de oficial y tengan la categoría de ser deportes válidos, reales, y que la gente que las practica tenga la debida importancia como si le practicara fútbol, por ejemplo. Eso es algo que no tenemos en el lado de gobierno. ¿Por qué? Porque si no aparecen dentro de los Juegos Olímpicos y si abiertamente rechazan que aparezcan, básicamente se valida el discurso de la gente que prejuzga estos deportes como no deportes y como simples actividades de barrios. Ese es el gran problema de la Cámara de Gobierno y eso es lo que nosotros queremos evitar. Pero como segunda instancia hay algo que los Juegos Olímpicos te dan y que otras competiciones no, cuando se hacen oficiales. Algo que tenemos que recordar es que los Juegos Olímpicos se basan en competiciones por países, ¿cierto? Al ser competiciones entre países, los estados garantizan que sus deportistas que los van a representar tengan los debidos equipos, tengan la debida práctica, etcétera. ¿Por qué? Porque le importa mucho la visión internacional que va a tener a partir de estos Juegos Olímpicos, que son mundiales. Querramos o no, el país que tiene mejores deportistas es el país mejor visto. En ese sentido, creo que sí hay un interés de los estados por, digamos, darles implementos y darles mejoras a los deportistas dentro de cada disciplina. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos a estos deportes nuevos dentro de los Juegos Olímpicos, básicamente a los estados no les importa para nada a sus deportistas de breakdance o de skateboarding o de surf. ¿Por qué? Básicamente por uno, el prejuicio social que ya les demostré que existe, y dos, porque no les garantiza ninguna mejora, pues porque al no participar en competiciones grandes, pues de qué me va a importar a mí tener un incentivo para ayudar a la gente. Creo que esto no va a suceder cuando ya necesariamente tenga a alguien apoyando como Estado a estas personas. Entonces, ¿qué tenemos? Deportistas que son aceptados socialmente, tenemos deportistas que tienen dentro de sus actividades rutinarias en el deporte mejores implementos, mejores equipos, tenemos deportistas que probablemente no quieran desertar de su actividad deportiva simplemente porque nadie los apoya, y etcétera. Entonces, todo lo que básicamente el gobierno dice que actualmente no tienen los
deportes modernos podrían llegar a tenerlos si eventualmente los integran a los Juegos Olímpicos. Ok, entonces nos importa porque así los deportes modernos pueden ser realmente valorados. ¿Cuál es la comparativa? Que a mí no me va a importar quitar un deporte tradicional porque ya goza de una aceptación grande socialmente, porque ya goza de equipos, implementos, estadios grandes. Por lo tanto, en la comparativa, los deportes modernos siguen siendo inferiores, por lo que ya les había demostrado, y sí nos interesa equiparar esa balanza. Como segunda instancia, creemos de que también nos interesa equiparar esa balanza porque como Juegos Olímpicos podemos ser mejores vistos si integramos a estos nuevos deportes que ya gozan de una aceptación usualmente de los jóvenes, que no son las personas que normalmente ven ceremonias como la de los Juegos Olímpicos. Creo que eso también le importaría bastante como para tener una reactivación del público que actualmente no está teniendo. Por lo tanto, creemos que en la comparativa, al quitar estos deportes tradicionales, no estamos perdiendo nada, ya tienen espacios, pero estamos ganando mucho cuando lo integramos a los nuevos deportes. Gracias. Muchas gracias por el discurso. Ahora, para cerrar el caso de alto de gobierno, llamamos a la viceprimera ministra. Hola, quería saber si me escuchan. Sí, sí se escucha. Ok. Estoy tratando de que mi cámara funcione, pero no sé, solo la voy cargando, no sé si me ven. No carga la imagen. Entonces la voy a quitar, la verdad, me incomoda un poco. Bueno, puntos de información por el chat. Y inicio en 3, 2, 1. Bueno, querido panel, lo primero que quiero hacer para comenzar este debate es recordarles que la Cámara Alta de Gobierno les ha presentado 2 argumentos que quiero retomar y extender el segundo como primera parte de mi discurso. ¿Qué es lo que David les dice? En primer lugar, nos plantea la duda de qué deportes o qué tipo de deportes son más universales, no como una carga de la prueba, sino como un argumento para cumplir con dicha carga de la prueba, porque acá lo que nos propone la InfoSlide es que se van a sustituir unos por otros, es decir, tenemos que elegir unos sobre otros, lamentar de que hayan elegido unos sobre otros, porque nosotros nos lamentamos de que elijan estas nuevas disciplinas sobre los deportes más tradicionales. Ahí va el argumento, precisamente porque estos deportes más tradicionales tienden generalmente a ser más universales. Pensemos en deportes como el básquetbol, como el voleibol, como el patinaje. Es decir, son cosas que en todo el mundo se practican y que son muy conocibles y que aun cuando no sean fáciles de practicar en todo el mundo, son conocidas en todo el mundo, aunque no se practiquen. Ahí les damos 2 mecanismos. 1, el físico, y 2, el de conocimiento, pero en eso voy a ampliarme más en mis refutaciones. Y el segundo argumento que creemos que es muy importante es finalmente dónde está mejor el deporte o qué tipo de deportes necesitan más de los Juegos Olímpicos, un poco entrando en el clash de la alta de oposición. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que David les dice y qué es lo que nosotros como alta consideramos? Que los deportes tradicionales tienen una razón de ser casi que gira en torno a los deportes olímpicos. Piensa tú en una bailarina, digamos, de ballet artístico, que toda su vida sí tiene otras competencias, es cierto, pero para lo que más entrena es para ir a los olímpicos, precisamente porque ese chip de que los olímpicos son como esa meta ulterior o esa meta final está en ella desde que su práctica es intrínsecamente aceptada en los olímpicos, digamos, tradicionalmente y desde siempre. No son las mismas expectativas ni nichos de las disciplinas nuevas. Pensemos en el skateboarding o pensemos en el breakdancing, que inicialmente ni siquiera piensan en competir, es decir, ¿cuál es el principio de este tipo de disciplinas nuevas? Muchas veces simplemente la expresión del ser, simplemente a veces, digamos, encontrar otras formas de ser, etcétera, 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 y tienen otros espacios. Pensemos en estas nuevas disciplinas, cómo han creado también sus propios torneos, pensemos en las competencias Red Bull, que no son una cosa chiquita, sino realmente son muy grandes y van deportistas de nuevas disciplinas todo el tiempo realmente a competir. Es decir, lo que nos presenta la alta oposición de que ellos no tienen espacio y de que son estigmatizados, eso no es cierto. Ambos tienen espacios, pero creo que la diferencia finalmente es cuál es el digamos, como esa motivación ulterior del deporte. Creemos que hay deportes tradicionales muy institucionales que verdaderamente sueñan con llegar a los olímpicos, que tienen una expectativa cierta sobre llegar a los olímpicos, y otras disciplinas nuevas que en inicio ni siquiera tenían esa expectativa. En ese sentido, pues tienen sus competencias en las que igual se pueden desarrollar, en las que igual pueden darse a conocer, pero digamos que llegar a los olímpicos nunca fue, digamos, como su motivo ulterior. Pero paso con esto, entonces, a las refutaciones.
Lo primero es que nos dicen como mira que hay deportes tradicionales que no son, digamos, practicados en todo el mundo como el hockey. ¿Qué es lo que nosotros les decimos? Miren, sí hay un mecanismo físico de que generalmente cosas como el básquetbol o el voleibol lo puedo practicar en cualquier parte del planeta, pero también hay un mecanismo de conocimiento y es que al estos deportes ser tan, digamos, tradicionalmente acogidos y ser mundialmente conocidos, aunque yo nunca haya podido practicar hockey, creo que conozco mucho más de hockey porque lo he visto tanto durante toda mi vida que lo que sé de breakdance. Y eso es importante en la carga de la prueba sobre los olímpicos, porque si estamos hablando de que los olímpicos deben ser idiomas universales, pues entonces yo prefiero priorizar los deportes que son más universales, sea por, digamos, el mecanismo físico o sea por el mecanismo del conocimiento, cosa que no tiene la Cámara de Oposición. Pero segundo, nos dicen, mira, básicamente toda la línea gira en torno en que estos deportes necesitan visibilización porque ahorita no son tan acogidos, porque no son tan conocidos y estas personas merecen la oportunidad. Creo que ya un poco desde el refuerzo de la argumentación, yo te digo que eso no es cierto. Estos deportes, como nos lo reconocía la Cámara Alta de Oposición, simplemente se han venido desarrollando, son mucho más conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero deberíamos preguntarnos si son, digamos, si son deportes que pertenecen al lugar de los olímpicos. Es decir, piensa tú en, no sé, una deportista como Caterine Ibargüen de salto triple, un deporte, digamos, como tradicional de los Juegos Olímpicos. Sí, hay otras competiciones sobre eso, pero como ya les decía, el fin ulterior de deportistas como ella o como quienes levantan pesas o como quienes juegan otro tipo de deportes tradicionales, muchas veces es llegar a los olímpicos. Piensa tú que de un año a otro simplemente te digas que ya no puedes participar porque han escogido otro tipo de disciplinas que ya tienen otros espacios y que en segundo nunca ha sido su objetivo, digamos, llegar a esas instancias olímpicas porque no son deportes tan institucionales, sino que tienen otro tipo de vocaciones. Pensemos nuevamente en el skateboarding o en el breakdance, como, digamos, desde sus inicios o en su principio, no son deportes que busquen institucionalizarse, sino buscan otro tipo de metas. En ese sentido, yo prefiero priorizar los deportes que de hecho sí tienen una vocación olímpica y que sí han querido participar y que durante años se han entrenado para eso, a deportes de nuevas disciplinas que igual ya tienen sus espacios, pero son espacios diferentes, menos institucionalizados y que igual les funcionan bien y cumplen con su propósito. Es lo que nos dicen también que es importantísimo validar estos deportes. Como les decía, ya hay otros espacios porque ellos dicen como sí, sería súper bueno incluirlos en los olímpicos y yo creo que eso es cierto, pero lo que sucede con este pensamiento lógico es que ignoran que hay que sustituirlos, es decir, hay que sustituir unos por otros y frente a la Cámara de Oposición creo que te ha dado muchos más mecanismos y razones para creer o entender por qué los deportes tradicionales deberían ser priorizados en esta ocasión sobre las disciplinas nuevas, pero punto para Martín. Muchas gracias. Sobre la misma lógica de alta del gobierno, deberíamos entonces erradicar un gran grueso de los deportes que ya existen tradicionalmente, como es la vela, como son los deportes que requieren de caballos, porque la accesibilidad de esos deportes no es tan factible. No todo el mundo tiene veleros, no todo el mundo tiene playas para hacer velero, no todo el mundo tiene caballos. Ok, Entonces, entiendo. Listo, gracias, Martín. ¿Qué es lo que sucede? Creo que Martín se va por, digamos, como un argumento más hacia la elitización del deporte. Creo que muchos de los deportes tradicionales, lo he citado a lo largo de mi discurso, no necesitan caballos, como lo son el atletismo, como lo son el béisbol, el básquetbol, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que estos deportes tradicionales generalmente, obviamente no siempre, son mucho más universales que otros tipos de deportes que son o que corresponden a nuevas disciplinas. En ese sentido, pues creo que es un wash, es decir, en las nuevas disciplinas hay cosas fáciles de practicar, como, no sé, el skateboard, y ni siquiera porque a veces las tablas son caras, pero también hay cosas muy complicadas de practicar, como el surf, igual en mi casa, pero generalmente los tradicionales son mucho más conocidos, mucho más accesibles, y son mucho más conocidos. En ese sentido, pues la Cámara Alta de Gobierno gana este debate porque les presentó los mecanismos más importantes, les presentó cuál es verdaderamente el sentido de los Juegos Olímpicos y respondió a esa carga de la prueba. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por el discurso. Ahora, para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a vicelíder de oposición. Disculpen la demora, soy nuevo en Discord y, bueno, relativamente nuevo y estoy aprendiendo a manejarlo. A ver, no sé si con eso me logran escuchar. Sí, sí, se escucha. A ver. Comienzo
a la cuenta, a los points por favor al chat, ¿sí? A ver, comienzo a la cuenta de 3, 2, 1, va. Panel, comencemos con las refutaciones al caso de gobierno. Nos mencionan que estas nuevas disciplinas son disciplinas que no han tenido una orientación específica hacia la competitividad o que tienen otros fines. Creemos que estas situaciones y bajo los deportes que ya se dan dentro de los Juegos Olímpicos manejan estas mismas estructuras, como por ejemplo el nado sincronizado, que lo que busca es buscar esta sincronización y que se vea con caracteres armoniosos o que tenga un valor estético que es sumamente subjetivo y aún así es calificado y está dentro de la ponderación como Juegos Olímpicos. Consideramos que este tipo de situaciones no son necesariamente requisitos para que pueda ser excluyente. Consideramos de que incluso aunque estas nuevas disciplinas puedan tener un carácter o puedan tener un carácter ya importante o ya tengan cierta consolidación dentro de sus propios espacios, aunque marginales, tengan su propia consolidación, consideramos de que no tienen la suficiente visibilidad como para poder ser representados. Incluso bajo las mismas líneas que nos menciona la Cámara de Gobierno, el fútbol o el tenis ya deberían de ser eliminados, puesto que también tienen sus propias sus propios campeonatos que son mucho más grandes. Por ejemplo, incluso el béisbol, el Super Bowl o los mundiales de fútbol, que muchas veces son mucho más televisados y tienen mucho más alcance que los mismos Juegos Olímpicos. Bajo esas circunstancias o bajo esas narrativas, creemos que incluso este tipo de deportes o los deportes que, como dicen, son universales, ya deberían de ser eliminados. Comencemos a caracterizar. ¿Cuál es la importancia de los Juegos Olímpicos? Consideramos que los Juegos Olímpicos transmiten principios muy importantes como lo que son la unión, la fraternidad y precisamente esa capacidad de universalizar distintas condiciones de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Consideramos que dentro de las propagandas que nos venden los Juegos Olímpicos nos mencionan o nos brindan un mensaje de que todos los países están unidos mediante el deporte, todos los países son amigos y son hermanos y estamos invitados a competir de la manera más amigable posible. Consideramos de que esa capacidad de poder hacerlo y esa capacidad de querer incluir a todos los países y a todas las personas es uno de los principios específicos de los Juegos Olímpicos que en realidad deberían de tomarse muy en cuenta a la hora de ponderar un deporte. ¿A qué me refiero con esto? Es que precisamente los deportes representan a la cultura y los acontecimientos del momento histórico en el cual se están desarrollando. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, cuando el karate, el taekwondo u otros deportes de contacto se establecían, representaban precisamente a las condiciones culturales en las cuales se estaban dando, en las cuales las personas tenían que luchar para poder desarrollar un arte marcial, para poder defenderse o para poder competir en guerras. Consideramos que ese tipo de situaciones ya no se dan en la actualidad y es por ello que ya no representan a las personas de la actualidad al común denominador. ¿Cuáles son los impactos sobre esto? Una gran cantidad de personas desertando de querer participar o querer ver los Juegos Olímpicos y al final termina sin tener este alcance que quieren tener los Juegos Olímpicos de unión, fraternidad y que sean mayor cantidad, mucho más visibilizados. Consideramos que es terriblemente perjudicial cuando los Juegos Olímpicos son anacrónicos, son asincrónicos y no representan precisamente a estas situaciones en las cuales se están dando estos hechos históricos y a la representación histórica de las personas en las cuales se construyen los deportes. Consideramos que precisamente estos juegos tradicionales de por sí ya están elitizados, como los mencionaba Emir dentro de su discurso. Consideramos que incluso, aunque haya mayor cantidad de acceso por lo mismo que son más universales, creemos que es mucho más difícil poder crecer dentro de estos espacios para poder solventarse. Consideramos que deportes como el fútbol, aunque lo practiques jugando dentro de tu barrio, es muy poco probable, aunque te matricules a una academia dentro de tu barrio, es muy poco probable que puedas crecer hacia estos tipos de espacios olímpicos, puesto que ya necesita una seria preparación que de por sí ya está elitizada y solamente algunos pueden acceder a ello. Consideramos de que los deportes actuales, como el breakdance o como el skateboarding, representan a las personas de la actualidad. Nacen de espacios que son subordinados, que han estado condenados a la marginalidad, incluso aunque hayan tenido cierta aceptación dentro de sus propios espacios. Consideramos que, por ejemplo, campeonatos como Red Bull, si es posible que puedan ser grandes, de por sí ya están marginalizados como el campeonato más grande de personas que posiblemente están asociadas con imágenes de peligrosidad, como por ejemplo cuando en Red Bull ponen a gallos o ponen imágenes que demuestran cierta característica de agresividad.
Consideramos de que por sí esto ya es malo, condenar a ciertos estereotipos que de por sí dentro de estos espacios de subordinación han tenido que verse relegados. Consideramos de que hay mucho mayor impacto dentro de la comparativa cuando los Juegos Olímpicos responden a este carácter de unión, fraternidad y este carácter de inclusión cuando incluyen a estas generaciones, las cuales están marcando un precedente y tienen un carácter cultural muy diferente a los que se marcaban anteriormente. Consideramos que la representación actual de los deportes olímpicos tiene una consideración de representar a la actualidad y a los sucesos históricos que se vienen construyendo. Es por ello que consideramos de que estos deportes tienen que ser incluidos dentro de estas situaciones. Incluso, aunque sean pocas personas las que los practiquen, consideramos de que estas pocas personas ya están inmiscuidos en un carácter completamente marginal. Y antes de dar los impactos de esto, voy a David Morales. Panel, ojo con las tergiversaciones porque nunca hablamos nosotros de una cuestión estética, pero además miren cómo todo lo que me dice Alta de oposición no atañe a que esto es ser excluyente. La marginalidad ya Mafe se las demostró, ¿por qué no pasa? Miren, sí pasa. ¿Cuál es el problema? Es que la marginalidad que mencionaba la Cámara de Gobierno es que decían que ya tienen sus propios espacios y por ellos ya no necesitan. Consideramos de que es mucho más perjudicial puesto que otros tienen mucho más visibilidad. En nuestro espacio simplemente vienen siendo reducidos a un grupo de personas determinadas con determinadas características porque no son universales. ¿Y por qué no son universales? Porque precisamente como ustedes mencionan, estos Juegos Olímpicos tienen esta característica de universalizar. Consideramos de que los deportistas dentro de estos espacios, al tener campeonatos que son poco visibilizados, tienen pocos estudios con respecto a la seguridad que puedan tener. Consideramos de que puedes generar mucho mayor esfuerzo poder crecer dentro de estos espacios, incluso poder profesionalizarse dentro de ellos, corriendo mucho más riesgos de poder lesionarse sin necesidad de ser reconocidos por el esfuerzo que tienen. Consideramos que algo muy válido dentro del carácter universalizador de los Juegos Olímpicos es que permite la profesionalización y la visibilización de esto. ¿A qué me refiero? A que ya no vas a tener que practicar skateboarding en un parque tradicional, sino se te va a construir precisamente por la visibilización de los Juegos Olímpicos una cancha. Consideramos que esto es sumamente beneficioso para las personas para que ya no tengan que lastimarse o estar dentro de otros espacios que puedan ser perjudiciales para ellos. Gracias. Muchas gracias por el discurso. Ahora empezamos el debate en cámaras bajas con el extensionista de gobierno. Hola, ¿se me escucha bien? Como modo de prueba, pues quiero decirles que les quiero mucho y sobre todo a Mike, que es mi pareja de debate. Este discurso va dedicado a ella. ¿Se me escucha bien? Sí, escucho. Súper bien, ya. Dame un momento, ¿ya? Ya, estoy listo. Comienzo en 3, 2, 1. Panel, imaginemos esto. Imaginemos el mundo de un niño que desde niño le apasionó el béisbol, que desde los 7 años él le encantaba hacer béisbol y quería ser el mejor. Bueno, pues este niño empezó a entrenar desde los 8 años. Estos 8 años se convirtieron en 12 años y este niño se hizo un adulto. Fue uno de los mejores representantes de su país, estuvo en el mejor equipo que puede representar a su país. Este niño quiere representar a las Olimpiadas a su país, quiere representar a las Olimpiadas a su equipo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo panel? Que ahora se acaba de sustituir su deporte y ese deporte es sustituido por otro más. Y ahí entendemos cómo fue sustituido y no va a poder representarlo. ¿Cómo se siente este niño que ya es un adulto? Se siente deprimido, se siente mal y siente que nunca va a poder representar su país en las Olimpiadas. Panel, este es el mundo de oposición y por eso nos lamentamos. Tengo que aclarar muchas cosas en este debate porque creo que se ha tergiversado un poco lo que es el debate y es que ya hay que entender la moción. Nosotros no vamos a defender que preferimos un deporte antiguo a preferir los deportes nuevos, panel. Cuando la moción mismo te explica el trade-off, te explica por qué nosotros nos lamentamos de la sustitución. Entonces, a través de esto, nosotros entendemos de que cuando nos lamentamos de una sustitución es porque nosotros estamos prefiriendo uno que otra cosa. Cuando en mi mundo nos lamentamos porque no pueda ser así, porque nosotros podemos incluir a los dos. Oposición ha entendido mal el debate por el hecho de que nosotros también apoyamos los nuevos deportes, incluyendo, pero deben mostrarme por qué es necesario sustituirlos. Creo que cuando me están diciendo que están siendo elitizados y han sido muy conocidos, no es suficiente cuando en mi mundo podemos incluir a ambos y sin embargo tenemos todos los beneficios de oposición. ¿Cómo funciona esto? Aceptamos la métrica. ¿En qué mundo están mejor los Juegos Olímpicos? Pero antes que nada, también en qué mundo están mejor los deportistas. Creo que cuando estamos abarcando esto, estamos aterrizando a todos los personajes dentro del debate. Y hay que entender cómo funciona esto, el status quo actual de los Juegos Olímpicos.
Panel, creo que el mundo es progresista. Creo que cuando el mundo está siendo progresista, los deportes también. ¿Cómo funciona esto? Que pues antes el béisbol era de los deportes más conocidos en el mundo, ahora el skateboarding también está siendo conocido. Qué bien que lo tengamos que incluir, pero yo lamento tanto que tengamos que sustituirlo por un deporte como el béisbol. Y es aquí cuando nosotros llegamos a que ¿por qué nos lamentamos? Nosotros lamentamos la sustitución, pero nuestro contrafáctico que nosotros hacemos de lamentación es la complementación. Panel, todo deporte es bueno y todo deporte te aporta algo personal. Ningún deporte tiene que ser sustituido, sea el deporte que sea. Y por eso las personas tienen talento y las personas se esfuerzan en cada deporte para poder representar a su país. Entonces, ahí es cuando nosotros llegamos con nuestra carga argumentativa, que se llama "Llegó tu hora de brillar". ¿A qué nos referimos con esto? 4 mecanismos para explicar por qué no funciona el mundo de oposición y nuestro mundo sí funciona con una implementación y por qué nos lamentamos. Creo que el número 1 es la motivación. Creo que en el ejemplo ya te expliqué cómo funciona el mundo de oposición, cómo la falta de motivación dentro de los clubes de deportes para una olimpiada se van a perder totalmente. Creo que cuando estamos deslegitimando el béisbol, cuando estamos deslegitimando el karate y estamos sustituyendo por otro, creo que existe una breve desmotivación dentro de las personas. Creo que estos clubes realmente se van a sentir desmotivados y simplemente van a decir, ok, vas a representar a tu país, pero no vas a poder representarlos en las Olimpiadas. Creo que con eso nosotros estamos dando una brecha social entre las diferentes personas. ¿Y cómo funciona esta brecha social? Segundo mecanismo, visibilización y polarización. ¿Cómo funciona el mundo de oposición y cómo funciona con mi contrafáctico para ser lo más comparativos posibles? Vamos con el mundo de oposición. Estamos teniendo una visibilización de la integración de los deportes, pero de una manera sustitutiva. ¿Qué pasa cuando existe una narrativa de que estamos imponiendo unos deportes sobre otros? Y este es el grave problema, que existe un conflicto dentro de las propias personas, viendo cómo incluyen, pero opacan a los demás deportes. Panel, creo que el skateboarding, creo que el breakdance es uno de los deportes más importantes y podemos implementar, creo que también te ayuda. Pero cuando nosotros estamos prefiriendo estos en vez de otros, ahí estamos viendo la diferencia, cuando tenemos a pues una generación que está acostumbrada a ver béisbol, que está acostumbrada a ver los demás deportes, cuando necesariamente podríamos incluirlos en vez de sustituirlos. Y ahí es cuando funciona mi mundo. El mundo de gobierno es con mi contrafáctico, con la inclusión. ¿Cómo funciona esta visibilización en mi mundo? Ahí entendemos por qué lamentamos y ofrecemos esta solución. Pero antes que nada, vamos con patrocinadores y el riesgo de sustitución. Creo que las Olimpiadas son un fuerte camino dentro de los patrocinios. ¿Por qué esto me importa? Porque el patrocinio dentro de los deportes está basado en cosas que han estado sucediendo en todo el tiempo. Como cuando nosotros estamos sustituyendo, estamos deslegitimando los propios patrocinadores de los antiguos equipos. Estamos deslegitimando el karate, estamos deslegitimando el béisbol y esto estamos mostrando una sustitución. Creo que esto es negativo cuando estamos entendiendo que muchos deportes se avalan contra esto. Cuando nosotros entendemos que muchos deportistas se basan contra esto. Entonces, ahí entendemos por qué nosotros nos lamentamos. Pero cuarto, creo que existe esta deslegitimación propia por los deportes. Cuando entendemos que sustituimos y damos la importancia a otro, nosotros estamos diciendo es que mira, ahora el skateboarding, ahora el breakdance, ahora el surf es mucho más importante que tu béisbol, es mucho más importante que el karate. Creo que cuando nosotros tenemos esta deslegitimación de los deportes, no estamos fomentando para nada lo que son las Olimpiadas. Creo que en las Olimpiadas es un espacio de paz y un espacio de competencia donde podemos mostrar las cosas. Creo que cuando tú presentas tu deporte, cuando tú representas a tu país, lo haces de la manera más sana posible, pero cuando nosotros estamos sustituyendo las cosas en vez de incluir, es como decir, es que mira, esto ya no me importa, pero ahora incluyamos esto. Ahí es cuando nosotros entendemos por qué nos estamos lamentando. ¿Alguien tiene un point? 3, 2, 1. Panel, ¿por qué nosotros nos estamos diferenciando de la Cámara Alta de Gobierno? Porque nosotros estamos diciendo que preferimos la implementación y lamentamos la sustitución, no como las cámaras altas que me está diciendo es que yo prefiero esto y yo prefiero esto. Creo que los deportes clásicos y los deportes nuevos son sumamente importantes, pero no tiene que decir que nosotros tengamos que sustituirlos, que es lo que les traje en este debate panel, cómo nosotros estamos mostrando una solución, cómo nosotros estamos mostrando un contrafáctico y cómo les estamos mostrando cómo la población, cómo los deportistas, cómo los propios deportes y cómo se manejan las Olimpiadas en los nuevos años. Creo que cuando nosotros estamos entendiendo esto, recién podemos aterrizar en el debate. Pero antes de eso, ¿cómo funcionan los impactos dentro del propio status quo dentro de mi mundo? Creo que dentro de mi mundo, la motivación va a ser sumamente importante cuando nosotros también tenemos una manera de incluir a los demás Juegos Olímpicos. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una mejor visibilización de la sociedad. Creo que cuando nosotros estamos incluyendo estos deportes, cuando nosotros estamos incluyendo a grupos que puedan competir profesionalmente, tanto en breakdance, estamos nosotros mostrando una igualdad dentro de los deportes.
¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que el béisbol es un deporte top, pero ahora también está el breakdance, ahora también está el surf, también podemos igualarlos dentro de la misma categoría. Creo que esto es beneficioso porque solo en mi mundo estamos rompiendo esta brecha social de marginar a los demás deportes. Creo que en mi mundo nosotros estamos incluyendo y estamos mostrando un apoyo dentro de los deportes diciendo, mira, el karate es muy importante, el karate estuvo 200 años de antigüedad, no sé cuántos años, pero mira, el skateboard, ahora mira el breakdance, que son géneros que son deportes que han salido estos últimos años, son tan importantes y por eso les damos la misma importancia que esto. Creo que en mi mundo nosotros preferimos implementar antes que pecar. Y por esto muy orgulloso de gobernar. Gracias. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos a el extensionista de oposición. ¿Me oyen bien? Sí, tengo una pregunta. Esto no te contabiliza el tiempo, ¿verdad? O sea, hay que tener nuestro propio timer. O sea, te avisa cuánto tiempo va pasando y te indica el primer minuto y el minuto 6. ¿En dónde te avisa? Es que no veo en dónde. Ahí enfrente de donde dice timer te lo va poniendo. La cuestión es que no va fluido, sino que va cambiando cada 5 segundos. Ajá. Va de 5 en 5, pero de 7 minutos a 0. Pero ¿en ver qué en la parte sala como de la de pantalla texto está de eso? Tienes que irte al canal de texto POI. Arriba de donde está como el canal donde estamos hablando, dice hashtag POI, ahí. Y en el bot, ya. ahí al ladito donde dice timer están los números. Ya, listo. Pero, ¿nosotros somos los encargados de darle iniciar o es el juez? Yo le pongo iniciar. Listo. Gracias, qué pena, es que cambió todo esto. Gracias. Ok, no te preocupes. ¿Entonces me oyen bien? Sí, se oye bien. Listo. Un momento, pongo el timer y ya empiezo. Señores jueces, varias cosas que hacer en mi discurso, la mayoría de refutaciones irán en el látigo. Antes de eso, sí me gustaría por lo menos hacer un par de clarificaciones respecto de cómo se ha permeado el debate. Primero quisiera atender al ejemplo que pone Baja de Gobierno al principio de su discurso y que parece que no han prestado atención a lo que dice oposición, que es que me explica cómo es triste para este niño que se ha esmerado toda su vida en ser partícipe de un gran evento, darse cuenta que radicaron su deporte de este evento y cómo esto puede ser supremamente decepcionante. Pero eso ha sido completamente ignorando el hecho que se dice desde alta oposición, que se vuelve a clarificar desde baja de oposición. Los deportes, en especial los deportes que nos menciona la Infoslide que se quieren erradicar, o sea, la preferencia del X contra Y, tienen sus escenarios protagónicos en otros espacios. El sueño del niño beisbolista no es atender a los Juegos Olímpicos. El sueño del niño beisbolista es atender a la Liga Mundial, es participar de la Liga Estadounidense, es participar de los verdaderos escenarios protagónicos. El sueño de un ciclista no es participar del ciclismo en los Juegos Olímpicos, el sueño de un ciclista es participar del Tour de Francia. Estos eventos deportivos que se han ido consolidando a través de más de un siglo tienen una relevancia especial que en la comparativa no tienen los deportes que nosotros queremos de integración. Son deportes socialmente aceptados, con amplio reconocimiento global, con mucha participación y comentario en los medios de comunicación, con amplia presencia, incluso en muchos eventos que suceden anualmente o cada 2 años, en vez de los Juegos Olímpicos que suceden cada 4 años. En nuestro lado, los deportes que queremos traerles nosotros han estado altamente relegados. Ahora, respecto de lo que dice Alta de Gobierno, quiero hacer esta clarificación sencilla porque Alta de Gobierno ha sido supremamente selectiva para la conveniencia de su caso. Mejor dicho, me dice, los deportes de los que yo estoy hablando no son selectivos, pero básicamente hay más de 20 deportes en los Juegos Olímpicos. Creo que la moción invita a pensar en todos los deportes de los Juegos Olímpicos que podrían o no ser excluyentes. Por ese mismo punto, si fuéramos a ser generales y atender a la moción de una manera completa, implicaría que todo ese caso que me quiere presentar Alta de Gobierno respecto de cómo se relegan ciertos espacios de participación precisamente por los elementos que se requieren para un otro deporte, ya
por sí son presentes y existentes en los Juegos Olímpicos de ahora y por tanto deberían también haberme demostrado por qué yo debería eliminar esos deportes si el punto es que tiene que existir una globalización. Ahora, eso me trae al punto de globalización que es supremamente importante y es explicar que sí, los deportes, los Juegos Olímpicos son patrimonio de la humanidad y por tanto deberían permitir una integración de lenguajes comunes. Creo que es supremamente importante la integración de minorías altamente relegadas que han encontrado sus espacios de expresión en deportes callejeros como el surf y el skateboard. Dos caracterizaciones para mi caso antes de entrar en toda mi carga argumentativa, señores jueces. Mi primera caracterización es que tenemos que prestar atención a qué está pasando con el deporte en el siglo XXI y con los jóvenes. Creo que todos los campos de acción, el cine y la política, han tratado de empezar a tirarle a los relevos generacionales. La mayoría de deportes que existen concebidos hoy en día en los Juegos Olímpicos son deportes tradicionales. Muchos de ellos en su momento de creación fueron ejemplos de segregación racial y de género respecto de su creación. Fueron deportes inventados por hombres blancos que representaron unas culturas muy macro en su momento de nacimiento. E incluso, que el gobierno me puede salir con esto, incluso si ciertas minorías han encontrado un espacio de representación en esos deportes, no hay un espacio de apropiación respecto del deporte mismo y entenderlo como parte esencial de mi cultura, sino como parte de que yo he venido a ocupar una cultura ajena y he tenido que bandearme en culturas impositivas principalmente expresadas por hombres blancos. En el siglo XXI, donde el deporte está cada vez más relegado, donde las personas están cada vez más conectadas con los aspectos tecnológicos, yo necesito empezar a crear motivaciones para que los jóvenes y las nuevas generaciones se integren a deportes que sienten más propios de ellos, que son creados después de la segunda mitad del siglo XX y que son de caracterización callejera. Lo otro es cómo esto choca con la importancia de la muerte de los Juegos Olímpicos. Cada vez menos personas ven los Juegos Olímpicos, cada vez son personas más viejas los que los ven y por tanto es mucho más problemático lograr su accesibilidad. Dos argumentos desde alga del gobierno que van a ser bastante concisos y son los motivos por los que ganamos este debate. En primer lugar, queremos hablar de un punto supremamente importante que además no es bien explicado por mi alta y es la democratización y acceso de estos deportes aparte de la representación de las minorías. ¿Cómo es el acceso a los deportes tradicionales? Incluso con los contados espacios públicos, estos deportes se generaron o se constituyeron en espacios que requieren de elementos claves para la práctica. Puntos los pueden hacer en el lado. Claves para la práctica. Esto implica que requieren de determinados elementos. ¿Cuál es la diferencia con los deportes que queremos incluir nosotros? Que son deportes de cultura socio-urbana, lo que implica que sus elementos iniciales con los que nacieron en la calle, dándole los elementos de participación activa a minorías, por ejemplo, negras en Estados Unidos, que encontraron un espacio de práctica en ellas. Ese es el caso del breakdance, es el caso del skateboard. Creo que esto es supremamente importante porque yo quiero lograr la representación cultural de grupos que han sido sesgados dentro de los amplios espacios de representación y que estos deportes en particulares no tienen escenarios protagónicos altamente televisados como puede ser el caso de los deportes que voy a excluir de los Juegos Olímpicos. Creo que el apoyo mutuo de colaboración que alrededor de los apoyos mutuos de colaboración en los que han girado estos deportes implica que es altamente probable que la accesibilidad sea mucho más plausible en el escenario en que yo tengo todo a la vuelta de la esquina, lo tengo en mi barrio y tengo la participación, el aprendizaje en las personas cotidianas que participan de esta actividad. Creo que esto genera varios impactos positivos. En primer lugar, el reconocimiento a prácticas culturales de minorías históricamente relegadas. En segundo lugar, y esto es súper importante, señores jueces, porque además nadie atiende bien este punto de choque, la eliminación de sesgos respecto de los deportes del movimiento sociocultural. Los espacios oficiales como los Juegos Olímpicos legitiman ante los ojos de personas prejuiciosas espacios de recreación deportiva que normalmente son vistos para gamines, para ñeros o para gente pobre. Y les dan relevancia, implicando que me puede ayudar a romper estas brechas sociales de percepción respecto de cómo el debate es negativo. Ahora sobre mi segundo punto, maneras de atraer a las nuevas generaciones. Creo que amplia gama de deportistas que practican este tipo de cosas han estado relegados. Con toda la caracterización que le doy de cómo se constituyen los deportes tradicionales y cómo estos han excluido la participación activa de minorías o incluso la participación que se ha dado implica la apropiación de elementos culturales ajenos, es mucho más probable que minorías que normalmente no sienten una identificación con la natación o con el fútbol empiecen a encontrar espacios de recreación y sientan una mayor motivación de participar de espacios deportivos, precisamente porque entienden que la legitimación dada por medio del espacio oficial puede tener consecuencias positivas para ellos, para sus familias y para las comunidades de las que hacen parte. Creo que esto es mucho mejor para el mundo del deporte y para los deportistas en general, porque yo logro una ampliación macrotemporal de quienes quieren participar de los deportes y quienes pueden generar un mejor ejercicio de los mismos.
porque somos más comparativos, porque explicamos los efectos reales de la integración de deportes relegados principalmente a minorías, supremamente orgulloso de oponer. Muchas gracias por el discurso. Ahora, para cerrar el caso de baja de gobierno, llamamos al látigo de gobierno. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que por favor me puedan escuchar muy bien. Les voy a pedir que para mi discurso los points los hagan por voz, por favor, porque yo nunca estoy pendiente del chat. Esa fue mi prueba de sonido. Otra cosa más, y decirle a Dylan que también lo quiero mucho y que mi discurso igual va para él. Esa fue mi prueba de sonido. Si es que tienen inconvenientes, me lo dicen ahora o empiezo con mi discurso en 3, 2, 1. Panel. ¿Por qué Dylan te empezó dando el ejemplo del niño y qué es lo que quería demostrar con eso a las personas? Y no podemos decir como que sí, es que los ciclistas tienen otros objetivos que no sean ir a las Olimpiadas o que tal persona quiere otros objetivos. Creo que los objetivos son personales y no podemos generalizarlos porque existan otras ramas en las que se pueden dirigir. Es más, incluso creo que ese ejemplo que Dylan te estaba poniendo podemos transformarlo en un ejemplo de la vida real. Aquí en Ecuador hay una persona llamada Jefferson Pérez que su sueño siempre fue ir a las Olimpiadas y él de verdad era una persona que nadie lo conocía, que era incluso muy pobre y no tenía los recursos para practicar la marcha de 500 metros que pues nos está hablando incluso la Infoslide. ¿Qué es lo que pasa con él? Él cuando fue a las Olimpiadas pudo cumplir sus sueños, se pudo dar a conocer y pudo incluso reactivar esa motivación a muchos jóvenes, servir de ejemplo, etcétera, etcétera. Miren, panel, cómo incluso es muy importante saber que hay muchas personas por detrás esforzándose día a día por mantener objetivos propios y no podemos denegarlos a decir, ok, tú te puedes ir a otras partes porque quiero incluir nuevos deportes, porque estamos cayendo en el mismo error que tanto se opone la parte contraria que es oposición. Estamos cayendo en el mismo error de lo que se está viviendo hasta ahora. Por eso es que de nosotros, de nuestro lado de gobierno, de verdad nos lamentamos la sustitución. Y ojo, panel, que Dylan ya te explicó cómo es el trade-off de esta moción y viene justamente en esa palabra, sustitución. Nos lamentamos precisamente de esa palabra. Ahora, creo que las cámaras altas las cámaras altas en general hablaron de algo muy importante, que es un lenguaje universal y que permiten que nos unamos y nos entendamos. Y oposición me dijo que hay valores como la unión y la fraternidad y la inclusión. Creo que incluso si es que nos ponemos a debatir de esos puntos, la cámara que mejor cumple estos puntos, que mejor los atrae, que mejor los conserva, es mi cámara baja de gobierno, que está demostrando cómo incluso en nuestro lado, en nuestro contrafáctico, podemos tomar estos valores y los podemos seguir incluyendo en la propuesta que nosotros te tenemos sin lamentar una sustitución. Vamos a ellos, pues precisamente me vienen trayendo ciertos mecanismos o ciertos puntos, sin embargo no logro entender precisamente por qué de verdad deberíamos sustituir los juegos tradicionales por otros, porque incluso con todo lo que ellos me traen, que no van a tener apoyo del Estado, que no vas a permitir que tengan categorías oficiales, etcétera, creo que incluso cuando nosotros denegamos los deportes los deportes antiguos, estamos cayendo en todo eso, es decir, todo lo que propone gobierno que ganen los nuevos juegos, quieren que pierdan los juegos viejos. Si quieren que ganen apoyo del Estado, pues los nuevos deportes van a perder ese apoyo del Estado los antiguos, porque ya no hay más marchas, ya no hay Jefferson Pérez para que vaya a las Olimpiadas, pues ya no te apoyo porque me interesa otros juegos. Creo que incluso en la inclusión o en esta complementación de la que Dylan te hablaba, logro tener este balance entre los dos y logro tener este apoyo del Estado. Entendemos que todos los juegos son importantes y en ningún rato nuestra Cámara está defendiendo lo contrario, pero incluso creemos que hay personas que se han venido esforzando, incluso personas que tienen objetivos, incluso que hay personas que admiran, muchas personas que han ido a los Juegos Olímpicos y quieren llegar hasta ellos, como Michael Phelps, etcétera, etcétera. Entonces hay personas que tienen esos objetivos planteados. Cuando Cámara Baja de Oposición me está diciendo que necesitamos manera de atraer a las nuevas generaciones, creo que incluso yo lo diría que no, sino que los Juegos Olímpicos atraen a las personas que de verdad les guste eso. Si a ti como persona no te va a gustar los deportes o ver los deportes, simplemente no vas a ver si haya breakdance o si haya cualquier otro deporte. Creo que incluso los deportes o este sistema o este evento que se realiza es para atraer a las personas y para motivarlas. En todos los objetivos que te dio Dylan y los todo esto. ¿Por qué? ¿Qué te dice Dylan? Que incluso de nuestro lado vamos
a lamentar eso, porque la falta de motivación en los deportistas es algo sumamente grave, Panel. Un deportista no puede llegar a hacer grandes cosas o no se puede desarrollar como persona o como deportista como tal si no tiene esa motivación y esa visión de que algún día va a poder llegar a los Juegos Olímpicos. Y ojo, Panel, una vez más, esto es subjetivo, no podemos generalizar que todos van a querer ir a los Juegos Olímpicos, pero tampoco podemos decir que todos no van a querer ir. Creo que incluso debemos respetar esos deseos de un chico que practica béisbol y quiere estar en los Juegos Olímpicos, pues debemos darle esa oportunidad y no debemos decirle como que, ok, tu esfuerzo no vale de nada, simplemente en estos Juegos no vas a participar y punto. Incluso la visibilización y polarización de la que tanto te habló Dylan es netamente importante porque vamos a tener dos posibilidades en vez de solo tener una. Vamos a poner a la gente, a los participantes, a los que ven, a los deportistas, al mundo, a la sociedad entera a elegir si quiero que se incluyan nuevos juegos o si quiero que se conserven los nuevos. Creo que incluso eso es una mala imagen para la organización o para la organización de los juegos mismos, decir como que no, estoy prefiriendo uno encima de otro, cuando en general los Juegos Olímpicos tienen un solo objetivo, que es la fraternización y que es todos los valores que ya mencionamos antes. Entonces, no vamos a tener esta visibilización o no vamos a darnos a entender como que estamos imponiendo uno en lugar de otro. Creo que el riesgo de los patrocinadores, que Dylan también te lo explicó bastante bien, y de la deslegitimación de los deportes también viene aquí, que no vamos a crear una competitividad entre deportes mismos. Ahora, ¿cuáles son los impactos en general de todo lo que te hemos traído? Uno, es que desde mi cámara fomentamos los valores de las Olimpiadas. 2, abrimos espacios sin desmerecer a ningún deporte. 3, motivamos a los deportistas para que se sigan preparando, representando a su país y en general incluyéndose en este mundo del deporte. Y 4, alentamos a la participación de todos, a quienes les gustan los deportes, a que sigan este sistema de inclusión. Ahora, porque incluso lo que nosotros te hemos traído es más importante de todo lo que nos han traído las otras cámaras, porque incluso de mi lado no caemos o no, bueno, entendemos que de nuestro lado también pueden haber, cuál es la minoría o cuál es la parte negativa de nuestro lado, es que sí, pueden haber personas que se dedican a otras circunstancias, a otros juegos, a otros factores, a otras líneas, pero incluso así tenemos esa motivación o ese punto de no desmotivar a los deportistas antiguos a que ya sus deportes no valen porque están pasados de moda o porque vienen otros nuevos, sino que damos ese mensaje de que todos los deportes son importantes. ¿Por qué nos hemos diferenciado de la cámara alta? Y es porque simplemente nosotros hemos mecanizado mucho mejor cómo funciona esto. Hemos respondido netamente a la emoción cuando hemos dicho que lamentamos la sustitución y hemos entrado en debate como tal, entendiendo cuál es la sustitución. Y también jugamos en ambos mundos y te mostramos que en ambos mundos nuestro lado siguen andando en la comparación. Hemos también respondido a la métrica que se ha planteado en el debate de dónde están mejores los Juegos Olímpicos o dónde están mejores los deportistas y te hemos demostrado con todos nuestros mecanismos que están Lili, se te cortó el discurso, pero creo que ya lo estabas terminando. Sí, o sea, ya lo terminé todo. Dígame que se me escuchó todo, por favor. Sí, solo que el final fue como que un corte abrupto y pensé que se te cortó el audio. Pero sí se escuchó todo el discurso, así que no te preocupes. Ahora, para cerrar el debate, pasamos con la látigo de oposición. Listo, ¿ahí me escuchan bien? Sí, se escucha. Listo, entonces le voy a pedir porfa a todos que me hagan los POIs por voz. Yo no reviso tampoco la plataforma. Entonces, espérame, yo pongo mi timer desde mi celular. Perdón, es que no escuché bien cómo quieres que te pidamos los... A ver, por voz. ¿Me escuchaste mejor? No sé si es mi internet. ¿David? No, sí, ya te escuché. Gracias, Caro. Ah, listo. No pasa nada. Listo.
Empiezo en 3, 2, 1. Antes de empezar con mi discurso, ojo, porque es que de todas maneras, si leemos bien la infoslide y la moción, nos implica que la métrica es X o es Y. Yo no puedo complementar, y bajo la lectura de la infoslide, pareciera ser que el Comité Olímpico tenía que decidir si priorizaron otro deporte o dejar las cosas como estaban. Eso porque básicamente toda la baja de gobierno se quiso sacar dentro de todo el debate, dentro de lo que debatieron las cámaras altas y lo que estamos debatiendo nosotros. Dos puntos de choque dentro de este debate. Uno, en donde tenemos unos Juegos Olímpicos universales, viendo la accesibilidad, y dos, la situación de los deportistas, donde se ven afectados o donde no se ven afectados, deportistas actuales y los posibles o venideros deportistas. Empecemos con el primer punto de choque, y es en donde tenemos unos Juegos Olímpicos universales o de accesibilidad. Y es que esto hace total choque con nuestro caso, y es que Alta de Gobierno nos dice, no, básicamente esto es súper nocivo porque no va a haber interacción entre países e intercambio cultural. Pero ojo, porque es que de todas maneras hay que analizar qué tipo de deportista estamos hablando, la edad de estos deportistas o posibles deportistas y cuáles son sus intereses, porque es Martín el que les explica realmente cómo actualmente, en la actualidad, son los jóvenes a los que uno les están importando otros tipos de deportes como es el breakdance, el skateboard, y segundo, como al fin y al cabo nosotros consideramos que de nuestro lado de la casa esto hace choque con el argumento de democratización de acceso que es el que les explicaba Martín, porque es que de su lado de la casa se están favoreciendo deportes tradicionales que para acceder a ellos es importante tener dinero para pagar las clases o tener recursos físicos como, qué sé yo, las pistas, los uniformes, las piscinas. Es un acceso totalmente restringido. Mientras cuando le estamos hablando de la posibilidad de nuevos deportes como el skateboard, el breakdance, son prácticas que desde su tradición son callejeras. Y esto que implica que desde su origen tienen un acceso que es amplio, donde las personas que quieren aprender y se ven interesadas no se ven truncadas por sus recursos económicos, porque para un skateboard puedo comprar una patineta que es fácil de comprar, las pistas están en la calle. Para el breakdance solo basta con entrenar en las calles y demás. Es una comunidad que incluso entre ellos mismos se han ido apoyando y se han dado esos espacios y que los recursos no son un limitante para ellos. Es en eso que en la comparativa vamos ganando este punto de choque, porque estamos priorizando deportes que ya desde su origen tienen un acceso mucho más amplio. Ahora, Gobierno nos habla de que no, básicamente dentro de un punto de contención en este debate es en qué mundo, qué deporte tiene más práctica de interacción con el público y qué otros escenarios, y es que seamos comparativos. En el deporte tradicional, por cuestión de tiempo, ya han podido crear sus propios torneos. Fíjese cómo en el ciclismo, para estas áreas hay incluso torneos más importantes que los olímpicos, como es el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. Esta es la meta para, por ejemplo, los ciclistas. O, por ejemplo, también tienen sus propias instituciones. Fíjese cómo, por ejemplo, en el béisbol tienen sus propias confederaciones, como son las grandes ligas del béisbol. Estos deportes tradicionales, por cuestión de tiempo y demás, han podido crear sus propios torneos y sus propias instituciones que a la larga lo que le permiten es seguir teniendo una interacción, seguir teniendo un entreno. Fíjese cómo esto lo que le permite es que en nuestra medida no se van a ver afectados porque es que ya tienen sus espacios y tienen sus instituciones que sigan velando por sus derechos y espacios. Ahora, seamos comparativos con los deportes contemporáneos. Es que los deportes contemporáneos hasta ahora están naciendo. Bien, pueden tener ciertos torneos, pero es que ojo, porque usted no se puede comer el cuento de que estos torneos, estos espacios que tengan, no son igual de grandes, no tienen el mismo impacto y alcance que los torneos tradicionales de los deportes tradicionales. Es por eso que nosotros les explicamos las razones para apoyar estos deportes y porque es la hora de darles su espacio. Porque al fin y al cabo, fíjese cómo Martín les explicaba cómo esto permite, uno, el reconocimiento también de un esfuerzo y de una disciplina, porque eso también es una disciplina. Dos, el reconocimiento de prácticas culturales que siempre han sido relegadas porque no podían tener acceso o no era reconocido esto, que también sigue siendo una disciplina. En esa medida creemos que este punto de choque nos lo llevamos porque nosotros tenemos unos juegos universales o accesibles para otros deportes, para otras personas que tienen totalmente talento y que pueden seguir accediendo a estas. Ahora, punto para la alta. Panel, la opresión a la comunidad negra o todos esos tipos de opresión a la gente pobre son simétricas en ambos lados de la casa, porque igualmente hay gente blanca
En el breakdance hay gente que se apropia de las cosas, así que todo el caso de baja de posición es Pero acá hay simétrico. una reivindicación para ellos porque les estamos dando la oportunidad de participar en grandes ligas, no simplemente en un torneo callejero como tú lo decías, sino les estamos dando la oportunidad de que participen en grandes ligas y ya voy a profundizar en ese aspecto. Y ya para cerrar este punto de choque, es que también creemos que hay una competencia más justa, porque antes acceden los que tienen plata, los padres que les dieron su apoyo, que tuvieron una posición privilegiada para estos deportes tradicionales, pero ahora para estos deportes contemporáneos creemos que acceden los talentosos, donde las arbitrariedades y el azar de la vida no son un obstáculo para que se formen como deportistas. Ahora, segundo punto de choque es la situación de los deportistas y es básicamente el caso de la baja de gobierno. Ojo, porque hay que pensar en la situación de los deportistas actuales y los venideros, las futuras generaciones. Y es que básicamente el gobierno nos dice, no, es que los nuevos deportistas, los nuevos deportes ya van a tener una acogida por fuera de los olímpicos, no lo necesitan. Ojo, porque de todas maneras, mire cómo están jugando bajo una lógica totalmente incoherente. O sea, ellos dicen que ya los nuevos deportes tienen un nicho consolidado, pero bajo su lógica no hay personas que no se van a sentir atraídas, identificadas. Esto es totalmente incoherente. Si ya estos nuevos deportes ya tienen nichos, ya es obvio que va a tener un público que se va a sentir atraído, consolidado. Ahora, pasemos a la baja de gobierno. Y es que todo su caso es la falta de motivación y que pobre el corazón es roto lo de los niños. Ojo, porque el gobierno confunde de que no hayan olímpicos no implica que no puedan participar en otros torneos deportivos. Ya expliqué cómo hay otros torneos de la misma, incluso más altas, de más alta importancia para el deporte. Incluso me puedo sentir más motivado ahora porque son menos torneos o un menor porcentaje de torneos que voy a poder representar a mi país y porque ahora ya no tengo 3 posibilidades, sino 2, puedo ser más competitivo. O incluso, si yo sigo amando mi deporte, nada me va a detener. En la analogía del debate, nos eliminaron el torneo de Ecuador, pero seguimos debatiendo en la virtualidad, porque sigo motivada. Ahora, el segundo punto, y es que nos dicen que se están deslegitimando a los patrocinadores. No entiendo por qué esto es relevante. A la larga, realmente los patrocinadores no se ven afectados porque tienen otros torneos y demás. Ojo, porque creemos que ganamos este punto de choque, porque al fin y al cabo Martínez explica cómo ahora las nuevas generaciones son las importantes, porque son las que van a seguir contribuyendo con estos deportes y que sigan su existencia. Las nuevas generaciones se siguen importando y se ven más atraídos por otros nuevos deportes que están viviendo el boom y se sienten como propias el breakdance y este tipo de deportes. Creemos que es totalmente positivo darles estos espacios enriquecedores en lugar de que se dediquen a drogas, pandillas y demás, que aunque sean vulnerables de estos contextos, van a ser atraídos a estos espacios sanos. Muchas gracias. Muchas gracias por el discurso y muchas gracias a todos por el debate. Ahora vamos a empezar a deliberar con el panel y en 15 minutos les damos los resultados.